Bien, como lo prometido es deuda, entonces vamos a ir directamente al mensaje que tenemos para el día de hoy. El tema de hoy es la fe. Me gustaría reflexionar sobre qué es la fe. Para definir este tema, a modo de introducción, quería explicar lo que es una sustancia. La sustancia es el componente principal de toda clase de formas. Hay sustancias, por ejemplo, pegajosas, sustancias de origen mineral, de origen vegetal, sustancias líquidas, sustancias sólidas, gaseosas, sustancias grasas, sustancias grises. Hay de todo tipo de sustancias y se podría traducir la palabra sustancia en materia o material. Es decir, la sustancia es la esencia fundamental de algo. La sustancia, por ejemplo, de la silla donde estoy sentado es el plástico. La sustancia del escritorio en el que estoy apoyado es la madera. Veamos lo que dice la Biblia, porque quiero meterme ya directamente en el tema, porque es un tema muy interesante y que me gustaría charlar con profundidad. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Curiosamente, la traducción de la Biblia Reina y Valera del año 1602 y del 1862 y aún la de 1909 y la Reina Valera del año 2000 traducen la palabra sustancia en lugar de certeza. Dice, o sea, diría así entonces la Biblia Reina Valera de 1602, la de 1862 y aún la del 2000 traducen: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Me gusta, ¿sabe?, esta manera de explicar la fe. La fe es la sustancia. Decíamos recién que la sustancia es el componente principal de un cuerpo. La sustancia es el componente principal de toda clase de formas. Cada cosa que existe en la tierra tiene su sustancia, pero la Biblia aclara que la fe es la sustancia de lo que esperamos. Sea lo que sea que usted está esperando, si lo que necesita es un pulmón, un riñón, un hueso, la fe crea la sustancia, el material o materia que se necesita para el milagro. Lo que la Biblia nos está diciendo es que la fe tiene el poder de transformarse en la materia o material para que el milagro ocurra. Es muy fuerte esto, hermano, ¿se da cuenta? La fe crea la sustancia. Si necesitamos una solución, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, la fe crea el marco necesario para que el milagro se manifieste. Esto nos está dando a entender que la fe puede tomar la forma del milagro que usted necesita. Si lo que necesito es un pulmón, como le dije recién, la fe se transforma en la sustancia, en la materia o material para que el pulmón se desarrolle. Si lo que necesito es un hueso, la fe se transforma en la sustancia del hueso para que el milagro se desarrolle. La fe es la sustancia, entonces, para que se desarrolle el hueso, que es el milagro. Es por lo que le expliqué al principio que la sustancia es la esencia fundamental de algo. Cada cosa en la tierra tiene una sustancia, pero le vuelvo a repetir, la Biblia dice que la fe es la sustancia. Entonces, la fe tiene el poder, hermano querido, de transformarse en lo que yo necesito. Por eso, no nos dice qué tipo de sustancia es, solo dice que es la sustancia, como dándonos a entender que la fe se transforma en cualquier sustancia que yo necesite. La fe es la sustancia que usted necesita para que el milagro se desarrolle. Parece que la fe no solo toma la forma, sino también el patrón molecular del milagro que nosotros estamos necesitando. Ahora, es imposible que nosotros no tengamos fe, hermano, porque digo esto porque hay gente que dice: no, pero yo no tengo fe. Es imposible, hermano, que no tengamos fe. ¿Por qué? Porque la fe fue la sustancia que nos creó. La Biblia dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo. Por la fe lo entendemos y por la fe fue constituido. Es decir, que cuando Dios soltó su palabra de fe, la sustancia de todo comenzó a desarrollarse hasta que fuimos creados nosotros por la palabra de fe de Dios. Hagamos al hombre, declara Dios, conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces la fe tomó la forma de nuestra sustancia y fuimos hechos, hermanos, fuimos creados. Es decir, que todos salimos de la fe y por la fe. Es por lo que somos personas de fe. Entonces la fe tomó la forma de nuestra sustancia y fuimos hechos. Es decir, que fuimos creados por la fe y de la fe. Es por lo que somos personas de fe, porque nacimos de la fe y por la fe y del dador
de la fe. Por eso es imposible para nosotros no tener fe, hermano. Nadie puede decirme que no tiene fe. Lo que sí me puede decir es que no la usa. Y muchas veces no usamos la fe porque estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados, a usar el sentido común. Desde chicos nos anularon, desde muy chicos nos educaron a razonar todo, a pasarlo por la lógica a todo. Colamos todo por el razonamiento, por lo lógico, y claro, así vivimos, hermano, asustados, temerosos, porque claro, la lógica dice que la realidad es catastrófica, hermano. Pero la realidad no sana enfermos. La realidad no restaura a la familia, hermano. La realidad no saca a los chicos de la droga. La realidad no hace milagros. Los milagros los hace la fe en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que está escuchando del otro lado que esté de acuerdo conmigo? Ahora, aunque todos tenemos fe, para que nuestra fe crezca y se desarrolle, tiene que estar depositada en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Si yo deposito mi fe en el Gauchito Gil, en San Cayetano o en cuanto papagayo anda pululando por ahí, la fe no crece, no se desarrolla y no da fruto. Entonces, el hecho es que necesitamos depositar la fe que tenemos en algo y eso demuestra que somos criaturas de fe. Ahora la pregunta se cae de madura: ¿y por qué no depositamos nuestra fe en Dios en vez de depositarla en cualquier pajarraco que anda dando vuelta por ahí? ¿Sabe, amado? La gente busca poner su fe en cuanta estatua anda por ahí y no en Jesucristo, porque de una u otra manera todos saben que acercarse a Dios es un punto de cambio. Acercarse a Dios es un punto de exigencia de parte de Dios para con el ser humano. Y estas piedras pintadas no te piden nada, ¿te das cuenta? Y claro, ¿qué van a pedir si están muertos? Pastor, quizá diga alguien del otro lado, ¿cómo va a decir eso? Oye, amado, yo no digo más que citar lo que dice el texto bíblico. Mire, vamos a leerlo. Salmos capítulo 115, versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo, lo cito el texto porque no quiero que piensen que estoy diciendo cualquier cosa, ¿me entienden? Vamos a leer lo que dice la Biblia, que es demasiado directa. La palabra, si hay algo directo, es la palabra de Dios, hermano. Vamos a leerlo. Mire, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan ni hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh, fuerte la palabra, ¿no? Por esto digo que están muertos, hermano. La gente que busca en los ídolos están muertos espiritualmente, porque lo dice la Biblia. Y cuando la palabra de Dios dice algo, mire, amado, créalo porque es así. Lo que no me deja de sorprender cada vez que leo este texto es esta parte donde dice que iguales son los que las hacen y los que confían en ellos. O sea, parece que están vivos como las estatuas. Ellos tienen manos pero no tocan, tienen ojos pero no ven, tienen ojos, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Iguales, semejantes, son los que confían en ella. O sea, parece que están vivos, pero espiritualmente no tienen vida. Están muertos porque están buscando donde no hay vida. Están depositando su fe donde no hay vida. Amado, el ser humano necesita depositar su fe en algo porque es poseedor de un bien invaluable que ni siquiera entiende que es la fe. Somos poseedores de fe, hermano. Necesitamos depositar la fe que tenemos en algo. Es por lo que, aunque más no sea, la gente necesita depositar su fe en uno mismo, ¿me entiende? Pero claro, depositar la fe en uno mismo, eso ya no es cristianismo, eso se llama humanismo, ¿me entiende? De paso, ya que tocamos este tema, le digo algo. Para que sea cristianismo, la fe tiene que estar depositada en Jesucristo. Si la fe está depositada en María, en San Cayetano, eso no es cristianismo, hermano. Si usted deposita la fe en otro que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es cualquier religión, menos cristianismo. Si usted deposita la fe que tiene en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, no va a crecer, no se va a desarrollar, ni va a dar fruto, porque la fe que mueve montañas es solamente la fe depositada en Jesucristo. Ahora, fe es convicción.
Es decir, estoy seguro, convencido de que lo que no veo es real. Entonces, no importa que no lo vea, no importa que no lo tenga, así como lo estoy creyendo, así va a ser. La Biblia dice que el universo fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que hay un plano invisible que no vemos, pero que es real, pero que existe. ¿Y cómo hacemos entonces para ver lo que existe, pero que no se ve? Solamente la fe me abre los ojos para poder ver el plano real, el plano que existe, pero que es invisible. Solamente la fe puede hacer eso. Si todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, si el autor y el consumador de la fe soltó su palabra de fe y donde no existía nada, Dios creó todo lo que hoy existe y vemos, si hasta usted y yo, hermanos, somos el resultado de la fe, si el material con que se construyó todo es la fe, ¿con qué otro material, le pregunto, quiere edificar usted que no sea con fe? Es por lo que Pablo dice, no se puede poner otro fundamento, hermano, no se puede poner otro fundamento que no sea la fe en Jesucristo. Si quiere edificar, tiene que edificar con fe en Jesucristo, porque sin Jesucristo nada de lo que se ve se vería. Nada de lo que está hecho estaría hecho si no fuese por Jesucristo. Sin Jesús no habría nada, hermano. Entonces todo lo que yo espero, todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo, si quiero verlo materializado, si quiero verlo hecho realidad, tengo que traerlo a la realidad a través de la fe en Jesucristo. Entonces, si tenemos nuestra fe depositada, amarrada, anclada en Jesucristo, todo lo que pidamos, dice el texto, todo será hecho. Pero tenemos que entender, hermanos, que la mano de Dios siempre se moverá por fe. No tiene que ver con el razonamiento. Si lo quiere entender, lo tiene que creer. La fe no se razona, por la fe entendemos, dice la Biblia. Hermanos, nuestra fe está basada y sostenida en el absolutismo de Jesucristo. Jesús es el todo, Jesús es absoluto. Absoluto, según el diccionario, es completo, es general. Incluye todos los elementos o parte de una cosa. Existe por sí mismo algo absoluto. Es independiente de cualquier relación o comparación con otras cosas, ¿me entiende? Jesús, por eso le digo, Jesús es absoluto. Y nuestra fe está basada y depositada en el absolutismo de Jesús. Y la fe, cuando está depositada en Jesús, entonces es completa. Incluye todo, hermano. Es independiente de todo, solamente depende de Jesucristo. Por eso la fe es sólida, es inconmovible, como lo es su autor, como lo es su creador. ¿Me entiende? Cuando la fe está depositada en Jesucristo, no está basada o sujeta a mis capacidades o a mis errores, o sujeta tampoco a las leyes de la naturaleza, porque si estuviese basada en la variabilidad de la naturaleza, no pegaríamos una, hermano. ¿Se da cuenta? Si la fe estuviese basada, aún también en mí, si estuviese basada en mis argumentos, en mi razonamiento, en mis emociones, y viviríamos un día bien y 5 días mal. Pero una vez que yo tengo anclada mi fe y depositada mi fe en Jesús, todo lo que yo crea que Jesús puede hacer, eso será hecho. Porque el poder y el alcance de la fe se extiende hasta donde yo pueda creer, amado. La fe no tiene límites. El límite de mi fe soy yo. Es por lo que el mismo Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. ¿Se da cuenta? Por eso, una persona de fe es alguien sobrenatural en sí mismo, hermano. En sí misma, una persona de fe es una persona sobrenatural. Por eso, cuando usted encuentre una persona de fe, péguesele, hermano, aprenda de esa persona y quédese cerca, porque la gloria de Dios va a caer sobre esa persona. Mire, le leo un texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es Dios? Ahora, basados en Jesús, y que si nuestra fe está anclada en Él, es completa, es total, es absoluta, entonces decimos con convicción, con seguridad, que nada ni nadie puede dañar y mucho menos destruir nuestra fe, hermano. Lo desafío, amado, a usted que está escuchando, vamos por esa fe, porque yo no sé usted,
pero yo quiero ser un vencedor en todo lo que hago. Hermanos, solamente cuando creemos nos convertimos en personas indestructibles. La fe depositada en Jesucristo tiene ese poder de transformar a una persona normal, a una persona corriente, en una persona indestructible. La Biblia dice que Dios habita la eternidad. Mire, esto está en Isaías capítulo 57. Lo leo porque tiene un principio muy interesante el texto. Mire, dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, qué palabra. Entonces lo que quiero explicarles es esto. Yo, dice la Biblia, yo habito la eternidad. Interesante la palabrita la. ¿Por qué no dice él habita en la eternidad? Dice habita la eternidad, no dice en. Tendría que decir en la eternidad, no, dice la eternidad. ¿Por qué dice la? Porque está dando a entender que él habita la plenitud de la eternidad. O sea, el tiempo no existe para Dios, hermano. Dios es eterno, no tiene tiempo. El presente, el pasado, el futuro está como en un plano para él, como en un plano recto para él. Él puede ver tanto su presente como puede ver su pasado, como puede ver su futuro, porque para él la eternidad es el presente y el presente es eternidad. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, es decir, que Dios puede ver tanto su pasado como su presente como su futuro en un plano, como en una pantalla. ¿Se da cuenta? En el mismo momento, todo junto. Claro, nosotros no. Entonces, cuando Dios te dice te voy a sanar, te lo dice porque Él vio en el plano de tu vida tu sanidad. Pero claro, uno todavía sigue enfermo en este presente. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Aunque tenga los mismos síntomas, si Dios me dijo ya estás sano, si Dios me dijo te voy a sanar, yo tengo que creer, hermano, porque cuando empezamos a creer, la fe crea la sustancia que necesita mi milagro. Es decir, que nuestra fe va preparando la atmósfera para nuestro milagro, hermano. Por eso, si Dios le dijo que lo iba a hacer, solamente espere creyendo que llegue el momento, confiando, porque así como lo creo, así como Dios me lo dijo, exactamente así va a venir. Pero todavía no lo veo. Manténgase confiando, hermano, manténgase creyendo, porque su fe está haciendo que se genere la sustancia del milagro que usted necesita. Cuando Dios me dice que me quede tranquilo, que la bendición ya viene, es porque Él ya lo vio en el plano horizontal de mi vida. Claro, yo no lo vi. Por eso Dios le está diciendo que se quede tranquilo, porque Él ya hizo lo que usted le está pidiendo, amado. Pero esa bendición todavía para nosotros está en el futuro y usted todavía está en presente. Necesita llegar a ese momento determinado de la vida para que alcance lo que Dios ya le había prometido. Porque Dios lo vio en el futuro lo que le está prometiendo, pero usted está en presente, necesita llegar a ese momento de la bendición. Es cuestión de tiempo. Mientras llega ese tiempo, yo tengo que permanecer creyendo en lo que Dios me prometió, en lo que Dios me dijo que iba a hacer. Por eso le digo de parte de Dios, cualquiera puede perder un empleo, cualquiera puede perder, no sé, una casa, el auto, la salud. Podemos perderlo todo, hermano, pero mientras no pierdas tu fe, todo lo que el diablo te quitó tiene que volver, porque la fe así lo demanda, así lo exige la fe. Todo lo que el diablo te quitó tiene que volver a vos. Así es la fe, hermano, cuando está depositada en Jesús. Es completa, lo incluye todo y es independiente de todo. Solamente depende de Jesucristo. Porque claro, esta fe es sólida, hermano. Este tipo de fe es inconmovible, como lo es su autor, como lo es su creador. La fe, cuando está depositada en Jesucristo, amado, es completa. Lo incluye todo y no depende de nada ni de nadie, solamente depende de Jesús. Este tipo de fe, la que depende solamente de Jesús, es una fe sólida, amado. Es inconmovible, como lo es su autor, como lo es su creador, Jesucristo. Cuando la fe está solamente depositada en Él y no está sujeta a mis capacidades o a mis errores, ni tampoco a las leyes naturales,
El poder y el alcance que tiene esa fe se extiende sin límites, hermano. El único límite lo pongo yo. Es hasta donde yo pueda creer. La fe no tiene límite, hermano. El límite de mi fe soy yo. Por eso el mismo Jesús dijo, si puedes creer, si puedes creer. Yo soy el límite de la fe. Para el que cree, todo es posible. Porque todo lo que yo crea que Jesús puede hacer, así será hecho.